El creador de la teoría de la insubordinación fundante, el rosarino, el profesor doctor Marcelo Gullo nos acompaña y nos acompañará a lo largo de todo el programa. Segunda emisión de este cuarto de siglo, 25 años. Vos tenías menos de 25 cuando te fuiste a España. 24. Y fracción. Qué bárbaro. Marcelo, participé de un curso el año pasado, en el cual uno de los profesores, y le mando un saludo grande a Daniel Guida y a toda su familia, y a la gente de la fundación, entre los cuales una de las clases las daba quien nos acompaña hoy, Marcelo, y deslumbró a todos los que estábamos presentes, a todos los que tuvimos la suerte de compartir con él una clase, cuando se puso a hablar de él en su insubordinación fundante, su tema, con pasión, con amor, pero a todos nos sorprendió, o a mí me sorprendió sobremanera, el saber que Inglaterra era, o Gran Bretaña, un pueblo pastoril y que de un momento para otro, con decisiones y demás, con insubordinaciones fundantes, se transformó en lo que es, lo que conocemos y lo que fue, ¿no? Una superpotencia. Dale. Dan una clase. Era una isla miserable. Nosotros, miserable. Yo no los quería. No, sí los quiero. Era miserable. A nosotros nos cuesta trabajo entender que Inglaterra era la Argentina de Europa. Es decir, un poco también los estúpidos de Europa, porque le tomaban el pelo. Es decir, es difícil creer que a los ingleses le tomaban el pelo, le tomaban el pelo. Los ingleses, para que la gente se ubique, vamos a ubicar en el año 1500, 1520, 1540, gobierna Inglaterra Isabel I de Inglaterra. Isabel I de Inglaterra, ¿no es cierto?, viene del rey Enrique, el rey que había hecho la separación con Roma, es coetánea de Felipe II de España, nieto de Carlos I o Carlos V, no sé, hijo de Carlos V o de Carlos I, que era a su vez nieto de Isabel y de Fernando el Católico. ¿Y sabe con qué se encuentra? Isabel se encuentra con un país que vivía de ¿qué? Vivía de exportar lana en bruto a los Países Bajos, lo que hoy es Holanda y Bélgica, donde estaba la industria de Europa, la industria de la avanzada de Europa, la tecnología de Europa estaba en Bélgica y Holanda porque la tecnología era en ese momento la industria textil, era lo más avanzado de Europa, y ellos vendían la lana en bruto quiere decir que ni siquiera la lavaban. Tal cual como le cortaban a la oveja, se la mandaban a los holandeses. Como la soja nuestra. Y a los belgas, exactamente igual. ¿Y qué hacían después? Volvían a comprar el producto industrializado, ¿no? Hasta que llega Isabel y dice, señora, nosotros estamos haciendo el papel de estúpidos en esto. Le vendemos esto, somos pobres como ratas, los holandeses y belgas se enriquecen, ¿y nosotros qué? Nosotros vamos ahora, dice Isabel, a crear nuestra propia industria textil. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Muy sencillo. Vamos a prohibir la importación de productos textiles. Pero en la historia, Andrés, una prohibición por sí misma nada crea, si no va acompañada de un estímulo positivo. Nunca crea nada si no hay un estímulo positivo. Entonces, ¿qué hace Isabel? Los ingleses, la verdad, valga la redundancia, valga la metáfora, no sabían agarrar una llave inglesa, no porque fuesen burros, porque no hay pueblos burros, sino que se dedicaban, o eran piratas o eran pastores. Así que no tienen nada que ver con la industria. Entonces, ¿qué hacer? Isabel trajo obreros de los Países Bajos a Inglaterra para que le enseñen a trabajar en la fábrica. Trajo lo que hoy llamaríamos capitanes de industria, es decir, empresarios que montasen fábricas, ¿no es cierto?, en Inglaterra, pero a su vez le dio a cada empresario terreno al lado de los ríos. ¿Por qué al lado de los ríos? Porque las industrias se movían con la fuerza hidráulica de los ríos en ese momento. No se había inventado todavía la máquina a vapor, entonces era fundamental que la fábrica estuviese al lado del río. Las paletas gigantes de al lado de los ríos. Claro. Entonces le regala tierra al lado de los ríos, a los industriales que ella trae y a los obreros que trae para trabajar en esas fábricas. Y prohíbe la importación de productos textiles holandeses y belgas. Eso crea, ¿no es cierto?, un mercado interno, pero un mercado interno no se crea si no hay salarios altos. E Isabel es la primera que pone lo que hoy llamaríamos un salario mínimo vital y móvil, un salario alto para crear el consumo, ¿no es cierto?, de esos industriales que están produciendo. Ahora, claro, eso provocó un gran conflicto porque los ¿no es cierto?, importadores protestaban, porque ya no podían hacer su ganancia importando. En esa época las cosas se resolvían fácil. Isabel le dijo, ustedes tienen dos posibilidades,
o convertirse de importadores e industriales o les corto la cabeza. Y los muchachos eligieron, ¿cierto?, convertirse en productores industriales. ¿Cuál fue la segunda etapa que hizo Inglaterra? A partir de este feroz proteccionismo económico, que había cerrado la isla a la producción textil holandesa. Pero fíjate vos que la ventaja comparativa y competitiva, ¿dónde estaba? En Holanda y Bélgica, porque ya tenían la experiencia industrial, ya tenían montada la industria y tenían, se entiende, la escala de producción. Inglaterra no tenía escala de producción, producía por un mercado pequeño, por lo tanto producía malos productos y caros. Y porque Holanda y Bélgica, la industria no estaba por casualidad ahí, estaba ahí porque estaba en la desembocadura del Rin, y entonces el Rin era la autopista por la cual ellos mandaban todos los productos a toda Europa central. Entonces Inglaterra no tenía ninguna ventaja. Cuando cierra su mercado y produce para su mercado interno, entonces le cuesta muchísimo producir productos de calidad, porque no sabe y son caros porque no tiene escala de producción. ¿Cuál fue la segunda medida que toma Inglaterra? La segunda medida fue prohibir la exportación de lana en bruto. Es decir, Holanda y Bélgica no tienen ovejas, por una razón que no tienen espacio. Había dos mercados que le proveían lana en bruto a los belgas y a los holandeses, a los Países Bajos. España estaba en guerra con los Países Bajos, no le podía proveer nada. Si Inglaterra le cortaba su suministro, la industria belga y holandesa se fundía e Inglaterra se convertía entonces en el único país con capacidad exportadora, que podía exportar y ocupar el mercado que los otros ya no podían. Y así Inglaterra se convirtió primero en sustitución de importaciones, sustituyó las importaciones y después en exportador de productos industriales. Así nace la industria británica, nace a partir de un gigantesco proteccionismo económico. Pero cuando Inglaterra obtuvo para sí los buenos éxitos del proteccionismo económico, cuando después de 1750 inventando la máquina a vapor, reemplaza la fuerza de los ríos, ¿no es cierto?, por un método más eficiente que la máquina de vapor, y ya es la primera potencia industrial del mundo, ¿qué hace? Empieza a predicar el libre cambio. Claro, sí. Para que los demás no lleguen a donde ella ha llegado. Le dice, ¿cuál es el camino del éxito? Giles del mundo, vayan, se entiende, por el libre comercio. Solo el libre comercio soluciona los problemas del mundo, olvidándose de su historia, de cómo había construido ella su poder. Claro, no es que no hubiese una división internacional del trabajo. Claro que la hay para los productos naturales. A nadie en su sano juicio se le va a ocurrir plantar, ¿no es cierto?, bananas en Mar del Plata ni trigo en Manaos. Pero para la industria no es cierto, es siempre una construcción artificial, como lo demuestra la experiencia inglesa, que no tenía ninguna ventaja con respecto a la industria holandesa, ya establecida, con mayor calidad y con, ¿no es cierto?, una capacidad exportadora ya gigantesca. ¿Y qué hace Inglaterra? Crea el libre comercio como ideología de subordinación y la exporta al mundo. No solo a la periferia del mundo, la exporta a Francia, porque los franceses en 1789, pocos días después de la Revolución, en un acto demencial, digo yo, siempre una especie de borrachera ideológica, consagran el libre comercio. Y entonces ellos iban con las bayonetas, ponían su sangre, abriendo mercado para que los ingleses vendiesen las telas. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Subordina ideológicamente al mundo. A partir de ese momento, para que cualquier proceso emancipatorio exitoso, para que cualquier proceso que intentase la industrialización fuese exitoso, ¿qué tenía que hacer? Rechazar la ideología de subordinación predicada por Inglaterra, libre comercio, y aplicar un adecuado impulso estatal. Entonces, la combinación del rechazo a la ideología predicada por Inglaterra, libre comercio, más un adecuado impulso estatal, es lo que yo denomino una insubordinación fundante. Marcelo, también, y pusiste en aquella clase magistral como ejemplo que también hacen lo mismo con el licor. Isabel, cuando se da cuenta que los que venían en los barcos y también le consumían el licor, que ellos no producían nada de eso. Los ingleses hacen lo mismo con cada uno de los productos. Cuando hay una guerra entre Holanda... ¿Qué es lo mismo? Robarse la idea. Es decir, van a Holanda, los ingleses que son medio borrachines vuelven adictos al gin holandés, ¿no es cierto? ¿Y qué dicen? Nos estamos fundiendo porque somos el principal importador de gin de Holanda y nos gastamos las divisas en gin, nos tomamos las divisas. Entonces, ¿qué hacen? Prohíben la importación de gin, lo fomentan con subsidio del Estado y después le hacen una guerra a Holanda para quitarle la producción de gin y convertirse ellos en exportadores de gin.
Y fíjate vos que ese es el camino del éxito, es decir, fomentar siempre lo propio. Es decir, hoy tenemos la situación dolorosa de Venezuela, pero también digamos que Venezuela es el principal importador de bebidas blancas del mundo. Es decir, el principal importador de whisky del mundo. ¿Venezuela? Venezuela, pero fue durante muchísimo Pensé tiempo. que era petróleo. Importador, digo. Ah, importador. Perdón. No, importador, no exportador. Es el principal importador de whisky del mundo en términos relativos, de acuerdo a su población, sí, ¿no es obvio, cierto? obvio. Sí. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que cambian la renta petrolera Que se la gastan. por whisky, se toman la renta petrolera. Yo estaba ayer, le dije un día, muchachos, digo una cosa, pónganse borrachos todo el tiempo que quieran. Ahora digo yo, no se pueden poner borrachos con el ron nacional, que es excelente, uno de los mejores del mundo. ¿Por qué ponerse borracho con whisky? Que implica que se gastan enormes cantidades de divisas, te das cuenta, importando una bebida cuando se puede producir una bebida acá del ron que es fabulosa. Bueno, Inglaterra fue el primer país que comprende cómo se construye el poder de una nación, pero es el primer país autoconsciente de cómo ha construido su poder. Entonces, después va a exportarle a los otros que el camino del éxito es todo el contrario del que ella ha seguido. Me gatillaste una pregunta. ¿Tuviste fe, esperanza, creencia en que la revolución bolivariana de Chávez iba a triunfar? Sí, tuve esa esperanza, ¿no es cierto? Incluso mi libro... ¿La creíste profundamente o con resguardo? No, con mucho resguardo, después que yo estuve en Venezuela, ¿no es cierto? Porque tuve, me acuerdo, una reunión con el vicepresidente. Porque hay una foto donde le entregan el libro a Chávez. Tuve una reunión con el vicepresidente, 2 horas charlando con el vicepresidente, explicándole esto que estamos charlando ahora. Sí. Inglaterra, después cómo había hecho lo mismo Estados Unidos, cómo había hecho lo mismo Japón, cómo había hecho lo mismo Alemania, pues todo lo que se industrializaron y lograron superar la pobreza hicieron lo mismo. Y después de 2 horas de charla, donde le expliqué lo de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, Corea del Sur, Canadá, el vicepresidente me preguntó, Marcelo, me dice, ¿y todo eso para qué? Cuando él me preguntó, ¿todo eso para qué? Yo digo, este hombre es un hombre inteligente, no es que no me ha entendido, él me entendió. ¿Qué hago? ¿Repito todo de nuevo? No. Me sumerjo en un silencio místico. Yo entendí lo que él quiso decirme. Un silencio místico. Claro, un silencio místico. ¿Qué quiso decirme? ¿Para qué, Marcelo, vamos a hacer todo eso? Todo semejante trabajo de industrializarnos y nosotros importamos todo con el petróleo. Tenemos el petróleo y no hace falta trabajar. Importamos. No producen ni un tomate, ni una lechuga, no producen papel higiénico, jabón, nada. Ni en la industria primitiva. Dijo, ¿para qué? Me dijo. Cuando me dijo para qué, dije, ya está, estamos perdidos. Digo. Me hiciste acordar la maldición de la pampa húmeda. Bueno, la maldición del petróleo. Es más o menos parecida, sí. Nosotros vivimos del mito agrario, ¿no? Un mito. Sí. Un mito. ¿Te quedás? Sí, claro que me quedo. Gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme. No, con qué pasión. Para mí me encanta estar charlando. Los ingleses son unos borrachines. Buenísimo. Unos borrachines, pero guarda, fue la élite de conducción más inteligente del mundo. Porque una cosa es decir, Inglaterra es el enemigo histórico de Argentina, y otra cosa es no reconocer que esos tipos de una isla miserable construyeron una potencia mundial. Entonces hay que sacarse el sombrero, porque quien construye una isla miserable, una potencia mundial, es una gran élite de conducción. Y nosotros, Andrés, teniéndolo todo, no somos nada. Teniéndolo todo, no somos nada. Ya volvemos, quédate. Dale. Señores, ya volvemos con el profesor Marcelo Gullo Rosarino, él, uno de los politólogos de América Latina, entre los 5 más brillantes y, bueno, y a nivel mundial también reconocido. Hoy aquí dedicándonos este tiempo para charlar y, bueno, obvio, para enseñarnos, ¿no? Ya volvemos.